En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Dice así: Llegaron a Cafarnaún y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó: ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole: Cállate y deja a este hombre. El espíritu hizo que al hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Vamos a reflexionar los 5 puntos de este evangelio y el primero va a ser la autoridad moral, aunque en este punto de reflexión hay otros más. Hablar de la autoridad moral lo tenemos que referir a lo que dice el versículo 21 con el que inicia en el evangelio. Llegaron a Cafarnaún y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Jesús está enseñando. ¿Qué está enseñando? Está tomando los pasajes del Antiguo Testamento y los está reflexionando, los está meditando, está buscando una reflexión en los oyentes. Tenemos que enseñar, tenemos que enseñarnos qué nos quiere decir la palabra de Dios todos los días. Con la palabra de Dios se alimenta el alma. Claro, no estamos hablando el primer punto como enseñar y dejarnos enseñar por la palabra de Dios, que pudiera ser, pudiéramos agarrar esto como primer punto, pero no. Me voy a enfocar en lo que dice después en el versículo 22. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Los maestros de la ley también enseñaban la palabra de Dios, pero una de las cosas que tenían los maestros de la ley era que ya los conocían. Entonces, pues no les creían. Sí, a lo mejor sí decían cosas de la palabra de Dios, sí exigían cosas de la palabra de Dios, pero simplemente no lo vivían. La gente comienza a seguir a Jesús, ven cómo se comporta, cómo trata a los demás, después lo escuchan hablar y encuentran lo que llamamos autoridad moral. Este relato entonces destaca la autoridad única con la que el Señor Jesús está enseñando.
Los oyentes en la sinagoga se sorprenden por la profundidad y la autoridad de sus enseñanzas. Esta reflexión nos invita a considerar la autoridad divina de las palabras de Jesús en nuestras vidas y a estar abiertos a su enseñanza transformadora. Ahora, dentro de este punto número 1, que es la autoridad moral, vamos a mencionar lo que son las características claves de la autoridad moral. Una persona que tenga autoridad moral debe tener integridad, ética, respeto, empatía, coherencia. Integridad. Una persona con autoridad moral actúa de manera conectada con lo que dice, es coherente con sus principios y valores. Y esto obviamente abarca cuando hay desafíos o tentaciones. De ahí la integridad. Otra de las características es la ética. Tomar decisiones que respeten los principios fundamentales de la moralidad, como la justicia, la honestidad y la responsabilidad. Tiene ética, principios, justicia, honestidad, responsabilidad, moralidad. No vive esto, no tiene autoridad moral, no tiene ética, en una palabra. La autoridad moral también tiene como característica el respeto. Las personas confían en aquellos que demuestran respeto por los demás. Está compartiendo principios y valores y al mismo tiempo los vive, es decir, tiene respeto y por eso las personas confían. De ahí es donde va ganando autoridad. Podríamos tocar como punto número 2 la empatía, porque también el que tiene autoridad moral tiene empatía. Dice ahí en el versículo 23, en la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro. Jesús lo va a ayudar, aunque este espíritu impuro es el que primero habla. Él está enseñando, pero Jesús tiene empatía por los que sufren. El que tiene autoridad moral tiene empatía, también coherencia. Con esto vamos a cerrar las características de la autoridad moral. Aquellos con autoridad moral practican lo que practican, de ahí viene la coherencia, demuestran un alineamiento constante entre sus valores y sus comportamientos. Primer punto entonces, la autoridad moral. Y características de la autoridad moral: integridad, ética, respeto, empatía, coherencia. Segundo punto, el reconocimiento del espíritu impuro. El espíritu impuro reconoció la identidad divina de Jesús. Dice ahí en el versículo 24, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Esta revelación subraya la realidad espiritual del conflicto entre el bien y el mal. Este punto nos desafía a ser conscientes de las fuerzas espirituales que pueden resistir la obra de Dios y que existen, que están entre nosotros y muchas veces nos están dominando o nosotros nos dejamos influenciar por ellas. Pero también este pasaje nos invita a confiar en la autoridad de Jesús sobre estos espíritus impuros. En la medida que yo esté más con Dios, resistiré las provocaciones, la acechanza de este espíritu impuro. Algunos pareciera ser que no se enfocan en esto o no le toman mucha atención, pero la maldad como fuerza de las tinieblas, como presencia real de los espíritus malignos, está entre nosotros y constantemente nos está acechando. Aquí, este espíritu impuro reconoce la divinidad del Señor Jesús y muchas veces nosotros no reconocemos su presencia. Pasamos delante, de frente, pasamos de largo. Punto número 3. El poder de Jesús sobre los espíritus impuros. Jesús aquí demostró su santidad, su autoridad, no solo en sus enseñanzas, sino también al expulsar al espíritu impuro con una palabra de mando. Esta reflexión nos recuerda el poder liberador de Jesús sobre las fuerzas espirituales negativas en nuestras vidas y nos alienta a confiar en su capacidad para liberarnos del pecado y la opresión. Versículo 25, Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole: cállate y deja a este hombre.
Este pasaje nos muestra que Jesús vino a liberarnos de la influencia del mal. Debemos luchar contra el mal en todas sus formas y buscar siempre el bien, caminando en esta vida iluminados por la palabra de Dios y reforzados por la presencia del Espíritu Santo. Punto número 4. La reacción de la gente. Después de presenciar el poder de Jesús, la gente quedó asombrada y habló de su autoridad. Esta reacción destaca también la capacidad de Jesús para impactar profundamente a las personas y generar asombro. Nos anima a reflexionar sobre cómo respondemos nosotros a la autoridad de Jesús en nuestras vidas. ¿O será que ya no nos asombramos? ¿Será que ya nos acostumbramos? Dice el versículo 27, todos se asustaron y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Hay asombro al poder de Jesús. Punto número 4. Muchas veces cuando ya estamos dentro de un grupo participando de las cosas de la fe, de la iglesia, podemos caer en ese sinsentido, en esa falta de respeto, en esa falta de admiración a las cosas de Dios, ya porque se tiene 15, 20 o más años dentro de las cosas de Dios, se le hace normal todo. Ya no se asombra a la persona al ver las manifestaciones de Dios día a día. Perdemos la sensibilidad espiritual, perdemos esa actitud de asombro a las cosas de Dios. Nos hacemos fríos, secos, frustrados y a su vez amargados. Algo que también sucede dentro de los matrimonios. Al principio muy enamorados, asombrados, que por la belleza de los ojos, dicen algunos, la sonrisa, el cabello, y después de tanto mirar esos ojos, de tanto mirar ese cabello, ya no le asombra nada. Ahora anda buscando otros ojos, o anda buscando otro cabello, o anda buscando otras cosas. Perdió la capacidad de asombro. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sensibilidad para no perder esa capacidad y siempre estar ahí presentes. Punto número 5. La difusión de la fama de Jesús. Dice el versículo 28, y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. La noticia sobre lo ocurrido en la sinagoga se difundió rápidamente. Se extendió la fama de Jesús por toda la región. Esta reflexión o este punto nos invita a considerar cómo compartimos la noticia de Jesús en nuestras propias vidas y comunidades. ¿O será que ya las cosas de Dios no las anunciamos y tenemos que esperar a que suceda un acontecimiento sobresaliente, único, para atraer la atención de la gente? Tenemos que esperar novedades porque solamente las novedades son las que comunicamos. Ya conozco su voz, ya conozco su persona. A veces eso viene a ser de la gente que tiene una fe farandulera. La fe farandulera es cuando las personas solamente siguen predicadores, conferencistas dentro de las cuestiones de la fe porque son populares. Ahora es popular este sacerdote, esta religiosa, este misionero, este predicador, y ahí están. Ya lo conozco, ya lo saludé, ya me tomé foto. Ahora voy a buscar a este otro que me llama la atención y ahora están allá. Y así, brincando como chapulines. La fama de Jesús se extendió porque hubo gente que compartía. Quizá a lo mejor nosotros tenemos ya mucho tiempo en las cuestiones de la fe y no compartimos nada. Me ha llamado la atención. Recientemente tuve el encuentro con personas que no veía hace 20 años, hace 25 años. Me admira cómo algunas de estas personas con las que me he encontrado, dentro de nuestras pláticas que tenemos, obviamente porque ellos reconocen que yo soy un religioso, un misionero, un consagrado, me empiezan a hablar de la fe, de lo que ellos hacen, de cómo viven, de cómo han caminado dentro de las cosas de Dios. Una de ellas, una de estas personas, excompañera de escuela en el grado de primaria, y me platicaba de las cosas
qué hacía con Dios, me pidió que echara una bendición en su casa, me dijo lo que hacía con su familia, incluso me habló de su esposo, que era poco acercado, como muchos esposos quizá. Me habló de sus hijos y de cómo les había inculcado el amor a Dios y la fe. Y les seguía insistiendo a pesar de que se encuentran en esas etapas de rebeldía. Y del esposo no tanto, pero sí de la dureza de su corazón. Aún con la resistencia del esposo a las cuestiones de la fe y también de la rebeldía que puede estar en sus hijos, esta mujer, esta señora no deja las cosas de Dios, porque Dios le ha ayudado, Dios le ha levantado, le ha fortalecido y sabe que necesita estar siempre agarrada de Él para las cosas que van a venir en un futuro, porque mientras caminamos aquí las sacudidas no van a terminar. Así pues encontramos estas personas que comparten la experiencia con Jesús y así se va extendiendo la fama de Jesús por toda la región. Hay muchas personas que les da vergüenza, que dicen que no es necesario orar, no es necesario ir al templo, no es necesario reflexionar la palabra de Dios, que a fin de cuentas no hacen nada malo. En fin, son las experiencias que han tenido. Que nosotros tengamos también esa forma de compartir el mensaje de Dios. Las personas que comparten este evangelio porque lo reciben ahí en su WhatsApp, en su Telegram, o en el Facebook, o también en el Instagram, o en el Spotify, o en el iTunes, o en las otras plataformas, y lo pueden compartir. Yo agradezco porque hago esta reflexión delante de Dios. Es más, acabo de salir de un momento de oración y de reflexión pidiéndole a Dios que me ilumine. Me he puesto a hablar primero con Dios para después hablar con Dios, porque hablar de Dios sin hablar con Él es pura obra de teatro. Quiero ser yo coherente y me esfuerzo todos los días, porque les digo a ustedes que hablen con Dios, y si yo no hablo con Dios, estoy resbalando en la hipocresía. Hago el esfuerzo. Hay muchas cosas que hacer. Trabajo en la radio, produciendo, dirigiendo, conduciendo, programando. Gracias a Dios hay mucho trabajo. Pero yo esperando que estas reflexiones les ayuden y que este mensaje de Dios toque su corazón. Si ustedes comparten este mensaje con los demás, estarán dando a conocer la palabra de Dios que transforma. La fama no es necesariamente algo malo, pero debemos tener cuidado de no buscarla por sí misma. Debemos buscar hacer el bien y dejar que la luz de Cristo, la luz de Dios, brille en nuestros corazones. Y al compartir nosotros este mensaje, compartamos también un lugar y una manera para que los demás tengan ese encuentro con Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, búsquenos en las redes sociales. Búsquenos por nuestro nombre, Modesto Lule. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Si quieren mandarnos también un correo, pueden hacerlo a la dirección modestoradio@gmail.com. Todo junto, modestoradio@gmail.com. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en
sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra